Siempre creí que los viajes en familia eran los momentos más sagrados de la vida. Esos días en los que uno vuelve a sentirse parte de algo, donde el cariño parece curar los silencios, y los hijos se convierten en el reflejo del amor que uno sembró. Yo pensaba que aquel viaje a Marbella sería eso, una nueva oportunidad para abrazar a mi hijo y sentirme querida otra vez. Pero me equivoqué, y de la peor manera. Mi nuera me miró con desprecio, delante de todos, y me gritó: «Vieja, vete de aquí». Y yo, tragando mis lágrimas, me marché sin saber que unas horas después, me reiría cuando el gerente del hotel anunciara: «Su habitación de lujo está lista». Sí, lo que vino después cambió todo. Porque cuando la vida te arranca la dignidad, a veces también te da la oportunidad de recuperarla con el doble de fuerza. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro tan grande que no vas a creer quién terminó pidiendo perdón. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si te gustan las historias de vida reales, llenas de emoción, justicia y segundas oportunidades, suscríbete, porque lo que estás a punto de oír te va a estremecer. Mi nombre es Mercedes Campos García, tengo 73 años, y toda mi vida he sido una mujer trabajadora, madre amorosa y silenciosa. Solo que, aquel día, mi silencio dejó de ser debilidad, y se convirtió en la lección más ruidosa que alguien podría imaginar. Nunca imaginé que un lugar pudiera hacerme sentir tan pequeña. El vestíbulo del resort brillaba bajo la luz del mediodía, con un mármol tan pulido que parecía agua detenida. A mi alrededor, el aire olía a perfume caro y a madera encerada. Cada detalle gritaba lujo: las lámparas de cristal, los sillones de terciopelo, el sonido distante de una fuente en el jardín. Caminé despacio, intentando no parecer fuera de lugar, aferrando mi bolso de cuero como si fuera una parte de mí. Había esperado ese viaje por meses, creyendo que sería una reconciliación familiar, no una prueba de cuánto valía mi presencia. La recepcionista levantó la vista con una sonrisa vacía. «Buenas tardes, señora, ¿tiene reserva?», preguntó sin mirarme realmente. Le di el nombre de mi hijo, Alejandro García, con la voz un poco temblorosa. Tecleó rápido, luego frunció el ceño y murmuró algo sobre no encontrar ninguna habitación registrada a mi nombre. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré alrededor buscando a alguien conocido, hasta que mis ojos la encontraron a ella. Beatriz. Sentada en un sofá azul marino, cruzando las piernas con una elegancia que siempre me pareció aprendida, no natural. Sostenía una copa de vino rosado y reía con sus padres como si el mundo le perteneciera. Cuando nuestros ojos se cruzaron, su sonrisa se volvió dura. Se levantó con lentitud, como si quisiera que todos notaran su seguridad, su ropa de diseñador, su fragancia costosa que llenó el aire entre nosotras. «¿Qué haces aquí, Mercedes?», dijo con voz baja, sin cortesía. Tragué saliva antes de responder. Alejandro me dijo que vendrían todos. Ella soltó una risa que no tenía alegría. «Ni él quiere que vengas. No hagas el ridículo». Sentí que el suelo de mármol se abría bajo mis pies. Intenté mantenerme firme, pero la vergüenza me atravesó como un disparo. Nadie dijo nada. Los padres de Beatriz desviaron la mirada, fingiendo revisar la carta del restaurante elegante junto a la recepción. Un camarero con guantes blancos pasó cerca y me ofreció una copa de champaña. La rechacé con un gesto. Mi voz se quebró cuando dije: «No quiero causar problemas». Ella se encogió de hombros, como si mi dolor no le importara. Por un instante pensé en ir hacia la gerencia, preguntar si había algún error, pero la dignidad me detuvo. A veces uno sabe cuando ya no hay espacio para quedarse. Me giré hacia la salida. El sol reflejaba los autos de lujo estacionados frente al Hotel Boutique. Caminé despacio, con el corazón deshecho, sintiendo como mis pasos resonaban entre los ecos del vestíbulo. Afuera, el viento del mar olía a sal y a desilusión. Me senté en una banca frente a la fuente y traté de entender en qué momento había pasado de ser bienvenida a ser una sombra que estorba. Pensé en el dinero que había ahorrado, en la pequeña transferencia que hice desde mi cuenta de banco para poder costear aquel vestido nuevo. Todo eso, al final, no me compró respeto. Saqué mi teléfono y abrí el chat con Alejandro. Dudé unos segundos. No quería sonar herida, pero lo estaba. Escribí: «Hijo, ya llegué. No encuentro mi habitación».
Borré el mensaje antes de enviarlo. Me dolía imaginar que él, tal vez, también había cambiado de número sin avisarme. Miré mis manos arrugadas, el anillo de bodas que todavía usaba aunque mi esposo llevara años muerto, y sentí una punzada de soledad tan profunda que tuve que cerrar los ojos. El ruido de una carcajada me hizo voltear. Beatriz posaba para una foto junto a una columna de mármol, con su madre al lado. Sonreían como si el mundo entero las aplaudiera. Quise desaparecer. La injusticia me pesaba en el pecho. ¿Por qué una mujer mayor tiene que pedir permiso para existir? Quise creer que Alejandro no sabía nada, que todo era un malentendido. Pero entonces escuché, entre susurros, la voz del suegro de Beatriz. Ella no debía enterarse de la reserva. Sentí como la sangre se me helaba. No entendí de qué hablaban exactamente, pero supe que había una mentira y que yo era el blanco. Me levanté de la banca, con las piernas temblorosas. Caminé sin rumbo, cruzando el jardín lleno de rosales y luces tenues. El sonido del agua de la fuente se mezclaba con los murmullos de la gente, con la música del restaurante y con mi propia respiración entrecortada. Cuando llegué a la calle, el cielo se teñía de un naranja suave. Llamé un taxi. El chofer me abrió la puerta con una amabilidad que dolía más que el desprecio de Beatriz. Mientras el coche avanzaba, miré por la ventana las terrazas privadas del resort, los ventanales donde se reflejaba la vida que yo ya no tenía. Pensé en cómo, a veces, el lujo no está en lo que uno posee, sino en poder mirar a alguien a los ojos sin vergüenza. Cerré los ojos y me prometí algo que nunca antes me había atrevido a prometerme: no volver a callar. Esa noche, en el asiento trasero del taxi, supe que algo dentro de mí se había roto, pero también que algo nuevo comenzaba a despertar. No tenía idea de cómo, pero presentí que el silencio de ese día se convertiría en mi arma más poderosa. El taxi me dejó frente a una calle silenciosa, lejos de los ventanales brillantes del resort. Las luces de neón parpadeaban sobre una fachada vieja con un letrero oxidado que decía Pensión Los Geranios. No tenía más opciones. Entré, arrastrando la maleta que todavía olía a suavizante nuevo. La recepcionista, una mujer cansada de voz ronca, me ofreció una habitación por una tarifa que parecía salida de otro siglo. Saqué mi tarjeta de crédito con manos temblorosas, y al pasarla por el lector, el sonido del aprobado me sonó como un recordatorio de que aún podía pagar mi propio techo, aunque fuera por una noche. A veces la dignidad cuesta más que el dinero. El cuarto era pequeño, con una ventana estrecha que daba a un callejón húmedo. Las paredes estaban manchadas y los muebles olían a madera vieja. Me senté en la cama y hundí los dedos en la colcha áspera, tratando de no pensar. Pero la mente no se detiene cuando el corazón duele. Cerré los ojos y vi la imagen del vestíbulo de mármol, el perfume caro de Beatriz, su voz fría como el hielo. Me había tratado como si fuera una desconocida. Pensé en Alejandro, en su sonrisa cansada la última vez que lo vi, y me pregunté si él también había empezado a verme con los ojos de ella. Saqué del bolso una cartera pequeña donde guardaba mis ahorros. Dentro tenía un recibo de banco con una transferencia que había hecho semanas antes para ayudar a Alejandro con un pago atrasado. No lo hice esperando agradecimiento, sino por costumbre. Las madres siempre creemos que el amor se demuestra dando. Ahora, viendo ese papel arrugado, sentí que quizá había confundido amor con necesidad. En el silencio de aquella habitación barata, las paredes parecían repetir mis pensamientos como un eco cruel. Me levanté y abrí la ventana. Afuera, el olor a comida callejera se mezclaba con el humo de los autos. Vi pasar parejas de turistas riendo, cargando bolsas de tiendas elegantes. Pensé en cómo a veces la vida se divide en dos mundos, el de los que entran por la puerta principal y el de los que observan desde la acera. Yo siempre había estado entre ambos, con una cuenta bancaria modesta, una casa sencilla y la ilusión terca de que el cariño podía igualar cualquier diferencia. Encendí la televisión para no sentir el silencio. En un canal local pasaban un comercial de una agencia de viajes mostrando playas paradisíacas, copas de vino, suites con vista al mar. Me dolió mirar esas imágenes tan parecidas a las que había imaginado para mi viaje. Reencuentro familiar, había dicho Alejandro. ¡Qué ironía! Ahora, el único reencuentro era conmigo misma, con esa mujer que llevaba años postergándose por los demás. Busqué mi celular en la bolsa. Tenía una sola llamada perdida: Alejandro.
El corazón me dio un salto. Dudé antes de devolver la llamada. ¿Y si él estaba con ella? ¿Y si todo esto era un malentendido y yo estaba exagerando? Me repetí que no quería sonar débil. Pero al final marqué. Cuando escuché su voz, se me quebró el alma. «Mamá, ¿por qué no estás aquí?», preguntó con un tono confundido, casi herido. Cerré los ojos y respondí bajito. No quería molestar. Hubo silencio. Un silencio tan largo que dolía más que las palabras. No recuerdo cuánto duró esa pausa. Luego, su voz cambió. «Mamá, ya entiendo todo. No te preocupes. Déjame arreglar esto». Antes de que pudiera contestar, la llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono, con el corazón dividido entre esperanza y miedo. Tal vez por fin se había dado cuenta de algo. Tal vez había visto la mentira. Pero también temía que fuera solo una promesa vacía, otra de esas frases que se dicen para calmar, no para actuar. Encendí la lámpara de la mesita. La luz amarilla iluminó una grieta en la pared. Me pareció un espejo de mí misma, vieja, pero resistiendo. Me quité los zapatos y los coloqué ordenadamente junto a la cama, como si ese gesto sencillo me devolviera algo de control. Pensé en cómo la vida te enseña a seguir adelante incluso cuando la humillación pesa más que el cansancio. Si algo me quedaba, era mi orgullo, ese que ninguna nuera podía arrebatarme. Apagué la televisión. La habitación quedó en penumbra, apenas iluminada por las luces del callejón que entraban por la ventana. Escuché el zumbido de un ventilador viejo y el murmullo lejano del tráfico. Cerré los ojos, abrazando mi bolso con fuerza, como si dentro de él estuviera todo lo que me quedaba, mis recuerdos, mi valor, mi dignidad. No sabía que, al amanecer, algo cambiaría para siempre. Cuando el sueño empezó a vencerme, sentí un pensamiento claro y extraño atravesarme. A veces, la vida te arranca de los lugares equivocados solo para obligarte a ocupar el sitio que siempre fue tuyo. Y esa idea, pequeña pero firme, me sostuvo lo suficiente para sobrevivir la noche. Desperté con el sonido del celular vibrando sobre la mesa. Por un segundo no supe dónde estaba. El techo manchado, el olor a humedad y la sábana áspera me recordaron la pensión barata donde había pasado la noche. Apreté los ojos antes de mirar la pantalla. Era un mensaje de un número que ya conocía de memoria. Alejandro. El corazón me golpeó el pecho. Leí despacio, temiendo encontrar más decepción. Decía: «Mamá, ve al Hotel Mirador del Sol. Da tu nombre en la recepción». Lo leí 3 veces, como si las palabras pudieran cambiar de sentido. No había explicación, solo esa instrucción. Me quedé unos minutos sentada en la cama, mirando mis manos. ¿Debía creerle? Aún sentía el sabor amargo de la humillación del día anterior, y la idea de volver a otro hotel me parecía absurda. Pero algo dentro de mí, tal vez la esperanza terca de madre, me empujó a hacerlo. Me lavé la cara con el agua fría del grifo y me vi en el espejo empañado. Tenía los ojos hinchados, el cabello desordenado, pero también una fuerza que no reconocía. Decidí ir. Saqué del bolso mi tarjeta de crédito y revisé el saldo en la aplicación del banco. Quedaba poco, pero lo suficiente para llegar. El taxi me dejó frente a una entrada imponente. El Hotel Mirador del Sol parecía sacado de una revista de viajes. Jardines perfectos, fuentes de piedra, balcones con flores colgando. Respiré hondo. El aire olía a jazmín y a mar. Dentro, un portero con uniforme azul marino me abrió la puerta con un gesto cortés. «Bienvenida, señora», dijo sin saber quién era yo. Entré al vestíbulo y quedé deslumbrada. Las paredes doradas reflejaban la luz del mediodía y una lámpara de cristal caía como una cascada de diamantes sobre el suelo de mármol. Por un momento, me sentí intrusa en un mundo que no me pertenecía. Avancé hacia la recepción. Los sonidos del piano del bar y las voces suaves de los huéspedes formaban una melodía ajena a mi tristeza. Cuando dije mi nombre, el recepcionista levantó la mirada y asintió. «Un momento, por favor», respondió con voz amable. Tecleó algo en su computadora y sonrió con una educación que me desconcertó. «Sí, señora Mercedes Campos, su registro está confirmado. El gerente vendrá personalmente a atenderla». Me quedé helada. No entendía nada. ¿Mi registro?
Mi nombre. ¿Qué había hecho Alejandro? Entonces escuché una risa conocida. Me giré y la vi. Beatriz, sentada junto a sus padres en el bar del vestíbulo, con un cóctel rosado igual al del día anterior. Su vestido nuevo brillaba bajo la luz, y su madre mostraba una pulsera de perlas mientras tomaba fotos del lugar. Cuando me vio, su sonrisa se congeló. Se inclinó hacia su madre y murmuró algo. Los tres se voltearon hacia mí con el mismo desprecio educado de siempre. Mi respiración se volvió pesada. Ellos creían que yo no debería estar ahí, y eso me dio más motivos para quedarme. El recepcionista me indicó que esperara un momento, que el gerente vendría enseguida. Me senté en uno de los sillones de terciopelo del vestíbulo. El tejido suave bajo mis manos me recordó la textura de la mantilla que usé en mi boda, y por un instante sentí una nostalgia extraña. Pensé en Alejandro. ¿Había enviado ese mensaje? ¿Estaba en camino? El sonido de las copas de vino chocando en el bar me trajo de nuevo a la realidad. Beatriz seguía mirándome, inquieta. Quise preguntarle por qué me odiaba tanto, pero me limité a sostenerle la mirada. No iba a huir. Una mujer con uniforme del hotel pasó ofreciendo bebidas. «¿Desea un té de cortesía, señora?», me dijo con una sonrisa amable. Asentí. El aroma a menta llenó el aire y me calmó un poco. Observé el lugar con atención. El piso brillante, las flores frescas en los floreros, las pinturas que mostraban paisajes del Mediterráneo. Todo exudaba elegancia. Pero detrás de esa belleza había una tensión que se podía tocar. Sentí que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el rumbo de todo. Beatriz se levantó, fingiendo casualidad, y se acercó. Su perfume caro llegó antes que su voz. «Otra vez tú», dijo con ironía. La miré sin moverme. «Solo vengo a buscar lo que me pertenece». No entendió, o fingió no hacerlo. Dio una risita seca y volvió al bar. Su madre la observó con orgullo, pero su padre parecía incómodo. Mi intuición me decía que sabían algo que yo no. En ese momento, el recepcionista levantó la vista y me llamó con un gesto. Me puse de pie. Cada paso que di hacia el mostrador me pareció un acto de fe. El silencio del vestíbulo era distinto ahora, más expectante. «Señora Campos, por favor, espere aquí. El gerente desea entregarle algo personalmente». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sentí una mezcla de miedo y alivio. No sabía qué era algo, pero por primera vez desde que llegué a Marbella, sentí que el destino respiraba conmigo. Cuando el recepcionista se inclinó para sacar un sobre dorado de un cajón, mi mente se quedó en blanco. El brillo del papel reflejó la luz del mediodía y me encegueció por un instante. Escuché la voz de Beatriz detrás de mí, burlona: «Eso debe ser un error». Pero el recepcionista respondió con calma: «No, señora. Este sobre está a nombre de Mercedes Campos García». Y en ese segundo, supe que la historia que creían escrita estaba por reescribirse. El sobre dorado brillaba entre mis manos como si escondiera una promesa. Lo sostuve con cuidado, temiendo romper algo más que el papel. Beatriz observaba desde lejos, con esa mirada que mezcla curiosidad y miedo. El recepcionista me pidió que lo abriera ahí mismo. Mis dedos temblaban mientras deslizaba el borde del sobre. Dentro había una carta escrita con una caligrafía que reconocí de inmediato. «Alejandro». Sentí un nudo en la garganta antes de leer. «Mamá, confía. No te vayas. Todo se resolverá en tu nombre». Las palabras eran pocas, pero me hicieron temblar. Levanté la vista y el mundo parecía distinto. El murmullo del vestíbulo se apagó por unos segundos. Algunos huéspedes curiosos miraban hacia mí. Beatriz se levantó, intentando mantener la compostura, pero su rostro la traicionaba. Caminó hasta el mostrador y dijo en voz alta: «Debe haber un error, esa carta no puede ser para ella». El recepcionista la miró con cortesía, pero su tono fue firme. «No hay error, señora. Este registro pertenece exclusivamente a la señora Campos». Beatriz apretó los labios. Vi en su gesto la furia de quien siente que el control se le escapa. Yo seguía en silencio. Era como si el aire hubiera cambiado de peso. El aroma a flores frescas del lobby se mezclaba con la tensión.
Escuché el sonido lejano de un piano en el bar del Hotel Boutique, una melodía suave que hacía contraste con el momento. En el reflejo del piso de mármol vi mi propia figura, una mujer de edad, con el cabello recogido y el alma todavía intacta. Por un instante me di cuenta de que, aunque intentaron humillarme, no habían podido quebrarme. El lujo no se mide en joyas, sino en la manera de sostener la mirada sin bajar la cabeza. El recepcionista pidió que esperara unos minutos más, que el gerente estaba bajando a recibirme. Sentí el corazón acelerado. Beatriz regresó a su mesa y empezó a hablar rápido con su madre, gesticulando con enojo. Podía adivinar lo que decían. Esto no puede estar pasando. Alejandro no haría algo así. Me dolía escucharlas, pero también me daba una extraña paz. Ya no era yo quien se justificaba, ahora eran ellas quienes perdían el equilibrio. Un grupo de turistas pasó frente a mí, cargando bolsas de tiendas de diseñador. Uno de ellos comentó en voz baja algo sobre la mujer del sobredorado. No sé por qué esa frase me atravesó. Tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me veía con interés y no con lástima. Me senté otra vez en el sillón de terciopelo, intentando controlar mis manos. Pensé en la cuenta conjunta que un día compartí con mi esposo, en cómo administrábamos hasta el último centavo, en el respeto con el que enfrentábamos la vida. Ese respeto, ahora, era lo único que me mantenía en pie. El sonido de unos pasos firmes rompió el silencio. Un hombre alto, con traje gris y corbata azul, se acercó. «Buenos días, señora Campos», dijo con una sonrisa profesional. «Soy el gerente del hotel. Mi nombre es Esteban Morales». Me levanté despacio, tratando de parecer serena. Beatriz lo observaba desde lejos, pálida. «He recibido instrucciones de su hijo», continuó él. «Me pidió que la acompañe personalmente». Mi respiración se detuvo. No supe si llorar o agradecer. El gerente hizo una seña al recepcionista, quien asintió con respeto. Todo el vestíbulo parecía contener el aliento. «Si me acompaña, señora, su habitación está lista». Las palabras resonaron en mi mente. Su habitación. La mía. Beatriz se levantó bruscamente. «Eso no puede ser. Debe haber un error». El gerente la miró con calma y respondió: «No lo hay. Su hijo Alejandro García dejó cubiertos todos los gastos. La suite presidencial está reservada exclusivamente para su madre». Aquello fue como un golpe silencioso. Los huéspedes empezaron a murmurar. Algunos disimulaban, otros miraban abiertamente. Sentí las piernas temblar, pero no de vergüenza, sino de una emoción nueva. Orgullo. No por el lujo ni por la suite, sino porque la verdad comenzaba a salir a la luz. El gerente me ofreció su brazo para acompañarme. Lo tomé con una gratitud que no pude decir en palabras. Atravesé el vestíbulo sin mirar atrás. Las lámparas de cristal reflejaron mi paso como si el hotel entero estuviera aplaudiendo en silencio. Mientras el ascensor se abría frente a mí, escuché la voz de Beatriz a lo lejos, intentando justificarse con su madre. No quise oír. Entré al ascensor, respiré hondo y observé mi reflejo en el espejo dorado. Ya no era la mujer que había llegado derrotada al resort, sino alguien que empezaba a recuperar su lugar. No sabía qué esperaba arriba, pero algo dentro de mí decía que la vida estaba por girar. ¿Y tú, qué habrías hecho si la persona que más te humilló te ve triunfar frente a todos? ¿Te quedarías callada o le devolverías cada palabra con tu silencio? El ascensor subió lentamente, con un zumbido suave que parecía acompañar el latido de mi corazón. Podía verme reflejada en los espejos dorados de las paredes. Una mujer mayor con la mirada cansada, pero de pie, como si por fin hubiera recordado su valor. El gerente me sonreía con discreción, evitando mirarme demasiado tiempo, tal vez para no notar mis manos temblorosas. Cuando las puertas se abrieron, el olor a flores frescas y madera pulida me envolvió. El corredor era silencioso, decorado con cuadros de paisajes y una alfombra espesa que amortiguaba los pasos. No parecía real. El lujo de aquel piso me abrumaba. Nos detuvimos frente a una puerta con el número 405 grabado en una placa dorada. El gerente insertó la tarjeta y me hizo una señal. «Bienvenida a su habitación, señora Campos». Abrí despacio.
Un aire perfumado salió al encuentro, y lo primero que vi fue la luz del mar entrando por los ventanales gigantes. La suite era enorme: un sofá blanco, una cama cubierta con sábanas de lino, un pequeño bar con botellas brillantes y una mesa con frutas frescas. Me quedé quieta, sin atreverme a tocar nada. Nunca en mi vida había estado en un lugar así. Sobre la mesa de cristal había un sobre negro con mi nombre en letras doradas. Me acerqué, conteniendo el aliento. Lo abrí con cuidado. Dentro, una tarjeta con el logo del hotel y una nota escrita a mano. Mamá, todo esto es tuyo. Lo mereces. Disfrútalo. Alejandro. El corazón se me apretó de una manera que no sé describir. Toqué las letras con la punta de los dedos, imaginando su voz diciendo esas palabras. No supe si reír o llorar. Tal vez ambas cosas. Me senté en el sofá, con la carta sobre el regazo, y cerré los ojos por un instante. Recordé cada sacrificio, cada hora extra cosiendo para pagar su universidad, cada moneda guardada en una vieja caja de galletas. Todo eso estaba ahí, condensado en esas líneas. En ese gesto. No era el dinero lo que me conmovía, sino el reconocimiento silencioso. Por primera vez, alguien veía lo que yo había dado sin pedirlo. Y ese alguien era mi hijo. Me levanté y caminé hasta el ventanal. El sol de la tarde bañaba la terraza privada y el mar parecía moverse al ritmo de mi respiración. Escuché el suave murmullo de la ciudad mezclado con el sonido de las olas. Por un momento, me sentí en paz. Luego pensé en Beatriz, en su mirada fría, en su necesidad constante de demostrar poder. Tal vez el dinero la había vuelto cruel. Tal vez el orgullo. Pero lo que realmente la diferenciaba de mí era algo más simple. Yo sabía perder sin volverme amarga. Abrí el pequeño bar y serví agua en una copa de cristal. El reflejo del líquido me hizo pensar en todo lo que aún no entendía. ¿Por qué Alejandro no estaba ahí? ¿Por qué ese silencio tan calculado? En la mesita encontré un sobre cerrado con el membrete del banco. Lo abrí, una copia de una transferencia a nombre del hotel, firmada por él. El monto era alto, imposible para lo que ganaba normalmente. Me estremecí. ¿De dónde había salido ese dinero? Miré el reloj sobre la pared. Las agujas doradas avanzaban despacio, como si el tiempo se negara a seguir. Decidí dejar las preguntas para después. Quería disfrutar ese instante, aunque fuera breve. Caminé por la suite, tocando las cortinas suaves, el respaldo acolchonado de la cama, la textura del mármol del baño. Todo parecía sacado de otro mundo. Y sin embargo, estaba ahí. No como una invitada indeseada, sino como alguien que por fin ocupaba su lugar. Me senté otra vez, respiré hondo y volví a mirar la nota de Alejandro. Había algo en esa letra firme que me transmitía seguridad. Tal vez era su manera de decir perdóname sin usar la palabra. Me quedé mirando el horizonte, tratando de imaginar cómo sería reencontrarlo. No sabía si debía abrazarlo o reclamarle todo el silencio de los últimos años. Lo que sí sabía era que algo importante estaba por suceder. Cuando el teléfono de la habitación sonó, di un brinco. Contesté con voz temblorosa. Sí. Era la voz del gerente. Señora Campos, el señor García pidió que espere unos minutos más. Él viene en camino. Colgué despacio. Me quedé mirando el sobre negro sobre la mesa. Sentí que cada cosa en esa suite, las lámparas, el perfume, el silencio, contenía una verdad escondida. Y supe que el siguiente golpe de realidad no tardaría en llegar. No había pasado mucho tiempo cuando tocaron la puerta. Me levanté rápido, arreglándome el cabello con las manos, sin saber por qué sentía la necesidad de parecer presentable. Al abrir, el gerente estaba ahí, impecable, con un traje gris claro y un reloj que brillaba más que la lámpara del pasillo. Señora Campos, ¿puedo pasar un momento?, preguntó con esa cortesía que solo tienen quienes están acostumbrados al poder. Asentí y di un paso atrás. Su presencia llenó la habitación. Llevaba una carpeta en la mano y un aire de seguridad que imponía respeto sin necesidad de palabras. Permítame decirle que su hijo ha sido muy detallista con todo, comenzó, colocando la carpeta sobre la mesa de cristal. Dejó pagado cada servicio, suite, comidas, tratamientos de spa y transporte privado. También dejó una carta,
pero me pidió entregársela en persona. Su tono era amable, pero su mirada, curiosa. Yo lo observaba y pensaba en lo extraño de todo aquello. Alejandro nunca había sido ostentoso. Siempre prefería lo sencillo, los gestos pequeños. Algo en esa extravagancia me hacía sospechar que detrás del lujo había una intención más profunda. Mientras hablaba, me di cuenta de mi reflejo en el gran espejo dorado frente al ventanal. Me vi diferente. No sé si era la luz o el entorno, pero había algo nuevo en mi rostro, una serenidad que no recordaba. Tal vez la dignidad tiene esa forma, la de alguien que ha llorado, pero aún puede mirar de frente. El gerente me devolvió al presente con un gesto elegante. Su hijo pidió que le diera esto personalmente. Sacó una hoja doblada dentro de un sobrecolor marfil y me la extendió con cuidado. Tomé el papel y lo abrí con lentitud. La letra era suya. Mamá, no te asustes. Todo tiene una razón. Quiero que confíes en mí como antes. Te lo explicaré en persona. Pero, por favor, quédate ahí. Sentí un nudo en el estómago. Era un mensaje breve, pero tenía algo urgente, una especie de promesa disfrazada de disculpa. Guardé la carta y me quedé callada unos segundos, tratando de procesarlo. El gerente me observaba con discreta empatía, como si entendiera que esa historia no era solo un asunto de hotel, sino de heridas familiares. «¿Desea que le sirvan algo mientras espera?», preguntó él. «Tenemos café recién hecho, vino blanco o té verde». Sonreí, agradecida. «Café, por favor». Cuando lo trajo, el aroma llenó la habitación y me recordó los días en que Alejandro era niño, cuando me pedía que lo despertara con el olor del café recién colado. Cerré los ojos y respiré hondo. El tiempo puede quitarlo todo, la juventud, las fuerzas, incluso las ilusiones, pero nunca los recuerdos. Y, a veces, son ellos los que nos sostienen. El gerente se acercó al ventanal y miró hacia el mar. «Tiene una vista preciosa», dijo. «Pocas habitaciones en el hotel tienen esta orientación». Su comentario sonó más simbólico que casual. «Quizás su hijo quería que la viera brillar, señora». Esa frase me tocó profundamente. No respondí. Solo asentí, intentando que no notara el brillo de mis ojos. En el silencio que siguió, entendí que el lujo no estaba en la habitación, sino en volver a sentirme vista con respeto. Él revisó su reloj y añadió: «El señor García llegará en cualquier momento. Pidió que le avise cuando suba». Su tono se volvió más formal. «¿Desea que le deje algo de privacidad?». Asentí de nuevo. Antes de irse, se detuvo en la puerta y me miró con una sonrisa leve. «Le diré algo, señora Campos. En este trabajo veo familias todos los días. Algunas se rompen por dinero, otras por orgullo, pero pocas se reconcilian con tanta elegancia». Y sin esperar respuesta, se retiró. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola con mi reflejo en el espejo dorado. Me acerqué y toqué el borde frío del marco. Pensé en todo lo que había perdido por callar, en las veces que cedí por amor, en la forma en que Beatriz había logrado hacerme sentir invisible. Y, sin embargo, ahí estaba yo, de pie, en una suite que olía a jazmín y madera, sosteniendo una carta que prometía respuestas. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. No por orgullo, sino por alivio. Me serví otro poco de café, me senté frente a la ventana y dejé que el mar llenara la habitación con su luz. Afuera, el cielo comenzaba a teñirse de un tono anaranjado. No sabía qué iba a pasar cuando Alejandro llegara, pero algo en mi interior ya había cambiado. Por primera vez, no tenía miedo de escuchar la verdad. El sonido del ascensor llegó antes que la llamada de recepción. Una voz amable me avisó que el gerente subiría para acompañarme al piso principal. Dijo que Alejandro ya estaba en el hotel. Me quedé inmóvil unos segundos, con la carta todavía en la mano, sintiendo como la sangre me corría rápido por las venas. No sabía si estaba lista. Miré mi reflejo en el espejo dorado y alisé mi cabello con las manos. No tenía joyas ni maquillaje, pero había algo distinto en mi mirada. Tal vez era la certeza de que la dignidad también puede vestirse con sencillez. Cuando el gerente tocó la puerta, le sonreí con calma. Caminamos juntos por el pasillo cubierto con una alfombra espesa, mientras el aire olía a flores y desinfectante caro. «Por aquí, señora Campos»,
dijo con cortesía, abriendo la puerta del ascensor. Entré primero. El interior era todo de cristal, paredes transparentes que dejaban ver el mar extendiéndose hasta perderse en el horizonte. Por un instante olvidé todo. La vista era tan hermosa que dolía. Las olas se movían despacio y la luz se filtraba en reflejos dorados sobre el suelo del elevador. Mientras subíamos, el silencio se volvió pesado. Sentí las manos húmedas y el corazón golpeando fuerte. Recordé los años en los que apenas podía pagar la cuenta de la luz, cuando cada centavo se convertía en una decisión de supervivencia. Pensé en cómo la vida cambia de escenario sin pedir permiso. Un día estás contando monedas en una cocina pequeña y al siguiente subes en un ascensor de cristal con vistas a un mar de lujo. Pero las heridas viajan contigo, aunque el paisaje cambie. Cerré los ojos y respiré profundo, como si pudiera soltar el pasado en ese aire perfumado. El gerente me observó con discreción. Está bien, señora. Asentí. Sí, solo, hace mucho que no veía algo tan bonito. Él sonrió y comentó, el lujo a veces asusta cuando uno viene de un lugar sencillo. Sus palabras me atravesaron como una caricia. Asentí sin hablar. En ese momento entendí que no era el dinero lo que me hacía sentir fuera de lugar, sino los recuerdos de haber sido tratada como si no mereciera nada. El elevador se detuvo, y por un segundo, todo se quedó suspendido. Las puertas se abrieron con un sonido suave. Frente a mí se extendía un pasillo iluminado por luces cálidas. En las paredes, espejos con marcos de plata reflejaban la imagen del mar. Todo era elegante, silencioso, impecable. Este piso es exclusivo, explicó el gerente. Aquí solo se hospedan quienes tienen membresía del club privado del hotel. No supe qué responder. ¿Alejandro había pagado todo eso por mí? La idea me llenó de gratitud y también de miedo. No quería ser una carga, ni siquiera para su amor. Mientras avanzábamos, los empleados saludaban con respeto. Buenas tardes, señora Campos. Esa frase, tan simple, me conmovió más que cualquier joya. Nadie me había llamado así, con amabilidad y reconocimiento, en mucho tiempo. Me sentí vista. No por ser madre de alguien, sino por mí misma. El pasillo terminaba en una puerta doble, alta y blanca, con un letrero que decía Suite Imperial. El gerente se detuvo, esperó un momento y dijo, «Aquí es». Mi corazón se detuvo con él. Puso la tarjeta en la ranura y la luz verde parpadeó. La puerta se abrió despacio, revelando un interior que parecía de película. Un salón amplio con cortinas de seda, muebles de diseño, una terraza con vista al mar. Caminé unos pasos y sentí el suave tacto de la alfombra bajo los pies. No podía creer que todo eso fuera para mí. El gerente me ofreció una sonrisa discreta. El señor García pidió que la esperemos aquí. Su tono era profesional, pero sus ojos decían otra cosa, admiración, tal vez compasión. Me acerqué al ventanal. La tarde comenzaba a apagarse, y el cielo se llenaba de tonos naranjas y rosados. Pensé en Alejandro de niño, corriendo entre las olas, con los pies llenos de arena. Cerré los ojos y casi pude oír su risa. El gerente se retiró con un leve saludo. Me quedé sola, mirando el mar, rodeada de silencio y de cosas que nunca imaginé tener. En ese instante, el lujo se volvió irrelevante. Lo único que quería era volver a sentir el abrazo de mi hijo y que todo lo que había pasado se explicara de una vez. Me giré hacia la puerta. Sobre la cama, algo llamó mi atención, un marco de plata con una foto antigua. Me acerqué con el corazón acelerado. Era una foto de Alejandro y mía, tomada hace años en un parque, cuando aún tenía dientes de leche. Debajo, una nota escrita a mano decía, «Nunca dejé de pensar en ti». Sentí las lágrimas quemarme los ojos. No supe si era el inicio del perdón o de una verdad más dura, pero algo estaba a punto de cambiar. Me quedé quieta frente a la foto, con el corazón latiendo despacio pero con fuerza. Era como si todo el aire del lugar se hubiera detenido. La habitación brillaba bajo la luz dorada del atardecer, y el reflejo del mar se movía en las paredes. Toqué el marco con cuidado. La plata fría se mezcló con el calor de mis manos. Alejandro tenía 6 años en esa imagen, una sonrisa que llenaba el mundo y los ojos que yo conocía mejor que los míos.
La nota, escrita con tinta azul, me estremeció. Nunca dejé de pensar en ti. Sentí que algo se rompía dentro, pero no era tristeza, era una especie de alivio mezclado con incredulidad. Me senté en la orilla de la cama, rodeada de ese lujo que no lograba entender. Las cortinas se movían suavemente, y el aire olía a jazmín y madera nueva. A mi alrededor, cada detalle parecía decir esto es para ti, pero yo no podía creerlo del todo. Miré el marco otra vez, la nota, el orden perfecto de las almohadas, la pulcritud del espacio. Todo tenía la precisión de alguien que quiere enmendar un daño, no de un simple gesto generoso. Alejandro había planeado esto. Pero ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué no hablarme directamente? Caminé hasta el tocador y vi una pequeña caja de terciopelo. La abrí. Dentro había un collar sencillo con una perla blanca. Recordé haberle contado a Alejandro, años atrás, que las perlas eran mi sueño imposible. Algún día, mamá, me había dicho. Ese día había llegado, pero el vacío de su ausencia hacía que la joya pesara más. Sentí que cada objeto de esa suite era un mensaje cifrado. Las flores, la carta, el aroma, todo parecía diseñado para sanar sin palabras. Me acerqué al ventanal. Afuera, el mar empezaba a oscurecerse y las luces de los balcones del hotel se encendían una a una. La ciudad sonaba lejana, como si no existiera. En la terraza privada, una mesa con 2 copas y una botella de vino esperaba intacta. El detalle me hizo sonreír con tristeza. Había algo profundamente irónico en recibir tanto cuidado después de haber sido tratada como una sombra. El dinero puede pagar paredes de mármol, pero no remueve el dolor. Aún así, el gesto me conmovía. Escuché un ruido en el pasillo. Voces. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Eran agudas, tensas. Me acerqué despacio a la puerta, sin hacer ruido. Reconocí la voz de Beatriz. No puede ser, mamá. Canceló nuestras habitaciones. Nos dejó fuera. Otra voz, la de su padre, sonó más baja. Te lo dije, Beatriz, no debiste presionarlo tanto. Mis piernas se aflojaron. Así que sí, lo habían intentado excluirme. Y Alejandro lo había descubierto. La rabia me subió por dentro, pero también una tristeza vieja, la de saber que el daño siempre viene disfrazado de familia. Volví a la cama y tomé la foto entre mis manos. No quería llorar, pero las lágrimas me traicionaron. Caían despacio, una tras otra, sobre el cristal del marco. Pensé en todas las veces que callé para mantener la paz, en cuántas reuniones fingí no escuchar los comentarios de Beatriz sobre mi ropa o mi edad. Hay silencios que también son heridas, murmuré sin darme cuenta. Acaricié la imagen de mi hijo. Tal vez esto era su forma de pedirme perdón. En ese momento tocaron la puerta con fuerza. Di un salto. ¿Quién es?, pregunté. Nadie respondió al principio, luego escuché la voz que menos quería oír. Ábreme, Mercedes, tenemos que hablar. Era Beatriz. Su tono ya no sonaba altivo, sino alterado. Me quedé en silencio, sin moverme. Ella volvió a golpear. Sé que estás ahí. El corazón me martillaba el pecho. Quise pensar rápido, pero mis manos no dejaban de temblar. No quería enfrentamiento, pero sabía que tarde o temprano tenía que llegar. Me levanté con cuidado, respiré hondo y caminé hacia la puerta. Tomé el picaporte, lo sostuve unos segundos y lo solté. No abrí. La escuché del otro lado, impaciente. Esto no te pertenece, Mercedes. Esa habitación era nuestra. Sentí como la rabia y la tristeza se mezclaban dentro de mí. Me acerqué al ventanal, intentando no perder el control. El reflejo del mar me devolvió una versión de mí que no conocía, una mujer que ya no temía. El silencio volvió al cuarto. Las voces del pasillo se alejaron. Me quedé sola otra vez, con el corazón latiendo rápido. En la mesa, el collar de perla brillaba bajo la lámpara como un recordatorio. Algo estaba cambiando, lo sentía. No era solo un reencuentro con mi hijo, era el principio de mi redención. Miré la foto y, por primera vez en años, supe que lo peor ya había pasado. Pero el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. ¿Y tú
¿Perdonarías un gesto así si viniera de alguien que antes permitió tu humillación? ¿Aceptarías el perdón o te harías valer con distancia? No sé cuánto tiempo estuve de pie mirando la puerta cerrada. El silencio era tan espeso que podía oír el tic-tac del reloj sobre la pared. Afuera, las voces se acercaban y se alejaban como olas que golpean y retroceden. De pronto, escuché el sonido seco de unos tacones. Beatriz volvía. Su tono sonaba distinto, más desesperado que soberbio. «Mamá, te lo ruego, abre. Necesito hablar contigo». No respondió nadie porque no había nadie que quisiera escucharla. Yo me quedé quieta, con la espalda apoyada en la pared, intentando controlar la respiración. El lujo de aquella suite parecía volverse una jaula brillante. A través del cristal de la puerta vi sombras moverse. Beatriz discutía con sus padres. No puede ser. Alejandro no tenía derecho. Su madre intentaba calmarla. «Hija, por favor, no armes un escándalo, todos te están mirando». Pero ella no escuchaba. Nos quitó las habitaciones, nos dejó sin acceso a la cuenta del viaje, canceló las reservas, usó su dinero contra mí. Esa frase me sacudió. Su dinero. Qué fácil se volvía todo cuando la gente confundía el amor con propiedad. Me acerqué a la puerta sin abrir. Escuché el sonido de su furia contenida, los sollozos que se mezclaban con su respiración rápida. «Lo hizo por ella», dijo entre dientes. «Por esa vieja». Me dolió, pero no me sorprendió. Desde el principio, Beatriz había hecho de mi existencia una competencia. Como si el cariño de Alejandro fuera un trofeo que ella debía conservar. Pero lo que no entendía era que el amor no se divide, se multiplica. Su odio hacia mí solo revelaba su miedo a perder lo que nunca había entendido. El ruido de una maleta rodando interrumpió la escena. Su padre habló con voz cansada. «Beatriz, ya basta. Nos estamos humillando. Vámonos del hotel». Ella lo ignoró. «No me moveré de aquí hasta que él me explique esto». Su madre intentó tomarla del brazo, pero ella se soltó bruscamente. El sonido del metal al golpear el suelo hizo eco por el pasillo. Desde dentro, yo apreté las manos con fuerza. La vergüenza ajena me invadió. No por ella, sino por lo bajo que puede caer alguien cuando el orgullo se convierte en su única riqueza. Escuché pasos más rápidos. Un empleado del hotel intentaba calmar la situación. «Señora, por favor, baje la voz, hay huéspedes descansando». Su tono respetuoso contrastaba con la rabia de Beatriz. «No me diga qué hacer», gritó. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, no por miedo, sino por tristeza. ¿Cómo podía haber tanto veneno en alguien tan joven? Recordé mis propios errores, mis silencios cuando Alejandro era niño y yo callaba por amor. Me pregunté si, sin querer, también había criado parte de esa soberbia. Los segundos pasaban lentos. Me acerqué a la ventana del pasillo y observé las luces reflejadas en el mar. El lujo del lugar parecía una ironía cruel en medio de tanto caos. En la terraza de enfrente, una pareja reía, ajena a todo. Pensé en lo absurda que era la vida. Mientras unos intentan sostener una familia que se desmorona, otros solo disfrutan una copa de vino en paz. Me pregunté si algún día podría volver a reír así, sin peso en el pecho, sin miedo a las palabras. De pronto, escuché un golpe fuerte en la puerta. «Ábreme, maldita sea», gritó Beatriz. Me sobresalté. Un silencio siguió a ese estallido, tan profundo que me heló la sangre. Después, un susurro: «Te juro que me las vas a pagar». Me quedé inmóvil, sin decir nada. Escuché el sonido de sus pasos alejándose. Luego, la voz de su madre, cansada, diciéndole algo que no entendí. Cuando el pasillo volvió a quedar vacío, sentí que el aire se volvía respirable otra vez. Caminé hasta la cama y me dejé caer sobre ella. La foto seguía en la mesa, mirándome como un testigo silencioso. Toqué el marco con ternura. «Lo sabes, ¿verdad, hijo?», murmuré. «Sabes todo lo que tuve que aguantar». La suite, con su silencio impecable y su perfume de flores caras, se volvió un refugio y una celda al mismo tiempo. Pensé en salir, buscar al gerente, decirle que no quería causar más problemas. Antes de seguir,
Si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Pero algo dentro de mí me dijo que no debía moverme todavía. Encendí una lámpara pequeña y abrí el cajón del buró. Dentro había un sobre blanco con el sello del hotel. Al abrirlo, encontré una nota breve. Mamá, no respondas a nadie. Espera mi llamada. Sentí un escalofrío. Todo estaba calculado. Alejandro sabía que esto pasaría. Me levanté despacio, cerré las cortinas y apagué la luz principal. Me quedé en penumbra, escuchando el sonido lejano del mar. Por primera vez en años, supe que algo importante estaba a punto de estallar y que esta vez yo no sería la que huiría. El teléfono seguía emitiendo ese zumbido tenue cuando lo tomé entre las manos. Señora Campos, repitió la voz del gerente, su hijo ya está en el vestíbulo. Pregunta si puede subir. Sentí el corazón detenerse un instante. Miré la habitación, el ventanal abierto, las cortinas moviéndose con la brisa del mar, la taza de café aún tibia sobre la mesa. Todo parecía en calma, pero dentro de mí había un huracán. Sí, claro, respondí apenas en un susurro. Colgué y me quedé de pie, incapaz de moverme. Tantos años esperando ese reencuentro, y justo ahora no sabía qué decir. Los minutos se hicieron eternos. Escuché pasos en el pasillo, luego el sonido de la tarjeta entrando en la cerradura. La puerta se abrió con un clic suave. Lo vi. Alejandro. Llevaba una camisa blanca remangada, el rostro cansado y los ojos humedecidos. Por un momento no supe si era real. Detrás de él, el gerente se retiró discretamente, cerrando la puerta con respeto. El silencio entre nosotros pesaba tanto como la culpa. Mamá, dijo finalmente, con la voz quebrada. Esa sola palabra bastó para romperme. No supe en qué momento mis pies se movieron. Lo abracé con fuerza, como si temiera que desapareciera. Sentí su olor a colonia y mar, la textura de su ropa contra mi mejilla. Era mi hijo, el mismo niño que una vez juró que siempre estaría conmigo. Perdóname, murmuró. Perdóname por haberlo permitido. No respondí. No podía. Las lágrimas caían sin ruido, mojando su hombro. Me sostuvo más fuerte, como si en ese abrazo intentara reparar todos los años perdidos. Fue un silencio largo, necesario, donde las palabras hubieran sido inútiles. Nos separamos despacio. Alejandro me miró con una mezcla de tristeza y decisión. Mamá, todo esto fue un error que permití por cobarde. Caminó hacia la mesa, tomó la carta que había dejado la noche anterior y la sostuvo entre sus dedos. Beatriz me mintió durante meses. Me hizo creer que tú no querías venir, que te sentías incómoda. Me dijo que preferías quedarte en casa. Yo le creí. Lo escuché en silencio, sintiendo una punzada en el pecho. No era rabia, era una pena profunda, la de ver cómo el amor ciego puede ser manipulado. Cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya era tarde, continuó. Tú ya habías llegado al aeropuerto. Y ella había cambiado las reservas para dejarte fuera. Me di cuenta por el estado de cuenta del banco, por una transferencia que no coincidía. Ahí entendí todo. Su voz temblaba. La dejé actuar porque pensé que, al final, no tendría el valor de excluirte. Pero lo tuvo. Bajó la mirada. Y me odié por haberlo permitido. Me quedé quieta, procesando cada palabra. Ese hijo que una vez creí perdido en el ego de su esposa, estaba ahí, enfrentando su culpa con el corazón desnudo. Caminé hacia él y tomé sus manos. Alejandro, no tienes que explicarme más. Yo también fui culpable de callar. A veces el amor de madre se vuelve miedo de perder. Lo miré a los ojos. Pero ya no quiero callar más. Él asintió, apretando mis dedos con fuerza. Por eso estoy aquí, mamá. No solo para pedirte perdón, sino para poner las cosas en su lugar. Esa frase, tan sencilla, resonó en toda la habitación.
En ese instante supe que algo más grande estaba por ocurrir. Se dirigió al armario, donde un maletín negro esperaba. Lo abrió y sacó unos papeles. Son los documentos de la reserva. Incluyen las transferencias, las cancelaciones y la autorización del banco para cerrar la cuenta conjunta que teníamos con los suegros de Beatriz. Lo miré sin entender. No quiero que pienses en dinero, mamá, añadió. Esto no es revancha. Es justicia. El peso de esas palabras me hizo temblar. Alejandro no solo había descubierto la verdad, la estaba desmantelando pieza por pieza. Me pidió que lo acompañara. Vamos al vestíbulo. Es hora de que todo se aclare. Mi cuerpo dudó. ¿Ahí? Delante de todos. Él asintió. Sí. Es la única forma de terminar con esto. No más vergüenza, no más mentiras. Me quedé en silencio, mirando el ventanal. Afuera, el mar brillaba con la primera luz de la mañana. Pensé en todo lo que había soportado, en los años de humillación disfrazada de cortesía. Era hora de recuperar mi nombre, mi respeto, mi lugar. Tomé mi bolso y respiré profundo. Caminamos hacia la puerta. Antes de salir, me detuve un instante frente al espejo dorado. Me vi distinta. No era la mujer humillada del primer día. Era alguien que había aprendido a esperar sin rendirse. Alejandro me ofreció el brazo. Lo tomé con orgullo. Estoy lista, dije. No sabía exactamente qué nos esperaba abajo, pero sentía que el momento de verdad había llegado. Y esta vez, yo no pensaba mirar hacia otro lado. El amanecer llegó sin que yo pegara un ojo. El murmullo del mar se mezclaba con mis pensamientos. Me había dormido sentada en el sofá, todavía vestida, con la nota de Alejandro entre las manos. La luz dorada se filtraba por las cortinas de lino, acariciando los muebles como si nada hubiera pasado. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Me levanté para servirme agua del minibar y fue entonces cuando escuché el primer golpe en la puerta. No un toque, un golpe. Fuerte, seco. Sentí como el corazón me saltaba al cuello. Abre, Mercedes. Era la voz de Beatriz. No gritaba por enojo, sino por desesperación. Dudé si responder. Me acerqué en silencio. El reloj marcaba las 7 de la mañana. Nadie debía causar tanto escándalo en un hotel de lujo, y sin embargo, ahí estaba ella, golpeando la puerta como si quisiera derribarla. Sé que estás ahí. No puedes esconderte en algo que no es tuyo. Cerré los ojos y apoyé la frente contra la madera. Sentí una mezcla de miedo y tristeza. No quería que nadie me viera débil, pero tampoco quería una guerra. Un segundo golpe sacudió el marco. Ábreme ahora. Su voz temblaba. El ruido llamó la atención del personal del pasillo. Escuché pasos, un susurro. Señora, por favor, hay huéspedes descansando. Ella ignoró el consejo. No me importa. Esa habitación era mía. La vergüenza ajena me hizo apretar los dientes. Todo ese lujo, esas paredes tapizadas y los cuadros caros, parecían presenciar una escena indigna. ¿Cómo podía alguien tener tanto y comportarse con tan poca elegancia? Finalmente decidí abrir. No podía seguir escuchando sus gritos. Giré la manija con cuidado, y la puerta se abrió apenas unos centímetros. Beatriz estaba frente a mí, con el cabello desordenado, el maquillaje corrido y los ojos hinchados. No parecía la mujer altiva de siempre. ¿Qué quieres?, le pregunté con voz baja. Me miró con una mezcla de odio y súplica. Vine por mis cosas, dijo. Tu hijo no puede echarme así. Este lugar nos pertenecía. Me quedé callada, sin apartar la vista de su rostro. Nunca te perteneció, Beatriz. Nada que se consigue humillando a otros dura mucho. Ella dio un paso adelante, empujando la puerta, pero no la dejé pasar. No hagas esto, le advertí. Su respiración era agitada, casi frenética. Lo arruinaste todo, murmuró. Alejandro me amaba. Éramos felices hasta que volviste. Quise reír por lo absurdo de su reclamo, pero lo único que salió de mis labios fue un suspiro. No volví para quedarme con nada.
Solo vine porque creí que todavía había un lugar para mí. Por un instante, vi en sus ojos algo parecido al remordimiento, pero se apagó rápido. La puerta del ascensor se abrió de golpe y un hombre del hotel apareció acompañado del gerente. «¿Todo está bien aquí?», preguntó él, con ese tono profesional que no pierde ni en medio del caos. Beatriz se giró bruscamente. «No se metan», gritó. Pero el gerente mantuvo la calma. «Señora, le recuerdo que está violando las normas de privacidad de otro huésped. Le ruego que se retire». Beatriz lo miró con furia. «¿Sabe con quién está hablando?». «Sí», respondió él con serenidad. «Con una persona que está a punto de perder el control». Yo permanecí detrás de la puerta, sin moverme, observando cómo la escena se desmoronaba sola. Beatriz respiraba con dificultad, y su madre apareció al fondo del pasillo, rogándole que bajara la voz. «Por favor, hija, basta ya». Pero ella no escuchó. «Esto es una humillación», gritó. «Una venganza». El gerente se mantuvo firme. «No, señora. Es consecuencia». Aquella palabra llenó el pasillo de un silencio pesado. «Consecuencia». Nadie supo qué responder. Beatriz dio un paso atrás. Por un momento pensé que se marcharía, pero giró el rostro hacia mí. «¿Estás feliz?», dijo con amargura. «¿Te gusta verme así?». La miré sin rencor. «No, Beatriz. No me alegra verte caer. Me duele. Pero también me alegra que, por fin, veas quién soy». No respondió. Bajó la mirada, derrotada, y caminó lentamente hacia el ascensor. Sus padres la siguieron en silencio. El sonido de las puertas cerrándose resonó como un punto final. Cerré la puerta despacio y me quedé en medio de la habitación, respirando profundo. El sol entraba por la terraza y el aire olía a calma. No era triunfo lo que sentía, era algo más profundo, una paz silenciosa, la que llega cuando uno deja de disculparse por existir. Fui hasta el espejo del tocador y me vi diferente. No más pequeña, no más invisible. Tal vez, pensé, esto es lo que significa recuperar la dignidad. El teléfono sonó justo en ese momento. Era la voz del gerente. «Señora Campos, su hijo acaba de llegar». Bajamos por el ascensor de cristal en un silencio que decía más que cualquier palabra. El reflejo del mar nos acompañaba, brillante y calmo, como si quisiera presenciar lo que estaba por venir. Alejandro sostenía el maletín negro contra el pecho, con la mirada fija en el suelo. No pregunté nada. A veces, las explicaciones sobran cuando la verdad está por hablar sola. El ascensor se detuvo suavemente, y las puertas se abrieron hacia el vestíbulo. El aire olía a perfume caro, a café recién hecho y a esa tensión que antecede a las revelaciones importantes. Caminamos juntos por el pasillo. Los turistas, impecablemente vestidos, se detenían al vernos pasar. Algunos reconocieron a Alejandro del día anterior. Otros, simplemente, sintieron que algo grande estaba a punto de suceder. El gerente nos esperaba junto al mostrador, con los papeles preparados sobre una carpeta de cuero. «Todo está en orden, señor García», dijo con su tono medido. Alejandro asintió. «Entonces hágalo frente a todos». Su voz no era alta, pero tenía un peso que llenó el lugar. La gente empezó a murmurar, curiosa, expectante. Beatriz apareció al fondo, acompañada de sus padres. Llevaba gafas oscuras, pero ni siquiera eso podía ocultar su nerviosismo. «¿Qué haces, Alejandro?», preguntó, tratando de mantener la compostura. Él no respondió. Se dirigió al gerente. «Por favor, lea el documento». El hombre asintió, ajustó sus lentes y comenzó. «Por solicitud del señor García, se procede a cancelar las reservas de la familia de la señora Beatriz Méndez y transferir la suite presidencial al nombre exclusivo de la señora Mercedes Campos». Un silencio profundo cayó sobre el vestíbulo. Beatriz dio un paso adelante, furiosa. «Esto es una locura. No puedes hacerme esto frente a todos». Alejandro la miró con serenidad. «Te di muchas oportunidades para hacer lo correcto. Elegiste humillarla». Ella soltó una risa amarga. «Humillarla, por favor. Solo le mostré su lugar». Él respondió sin titubear.
Y hoy vas a ver el tuyo. Sus palabras resonaron como un golpe seco. Sentí la respiración atraparse en mi pecho. No quería venganza, pero ver a mi hijo defender lo que era justo me hizo sentir algo parecido a justicia. El gerente siguió leyendo. También se informa que la cuenta conjunta vinculada a los gastos del viaje ha sido cerrada. Los fondos fueron transferidos íntegramente a una nueva cuenta a nombre del señor García, con la señora Campos como beneficiaria autorizada. Beatriz palideció. ¿Qué dijiste? El gerente repitió, con calma. La cuenta está cerrada. Usted ya no tiene acceso. Vi cómo sus manos se crisparon alrededor de su bolso de diseñador. Su madre intentó tomarla del brazo, pero ella se apartó violentamente. El murmullo del público llenó el vestíbulo. Yo apenas podía moverme. Alejandro tomó la palabra, con voz firme. Mamá, esto no se trata de dinero. Se trata de respeto. Durante años te hicieron sentir menos. Hoy quiero que todos sepan que nada de eso fue culpa tuya. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí orgullo de mirar a alguien sin miedo. Beatriz intentó hablar, pero las palabras se le quebraron. Esto no se quedará así, murmuró entre dientes. No puedes destruir mi vida así. Alejandro dio un paso hacia ella. Tu vida no la destruyo yo. La destruiste tú misma cuando elegiste el desprecio sobre el amor. La gente que observaba en silencio bajó la mirada. Algunos aplaudieron suavemente. No por crueldad, sino por respeto. Beatriz retrocedió, confundida, mientras el gerente cerraba la carpeta. Yo me acerqué a mi hijo, temblando. Ya, Alejandro. Basta. Él respiró hondo. Tenías razón, mamá. A veces el silencio no cura. Solo perpetúa la herida. El sol entraba por los ventanales del lobby, iluminando el piso de mármol. Sentí que el peso de los años se desprendía de mis hombros. Todo lo que alguna vez callé, alguien finalmente lo había dicho en voz alta. Alejandro me tomó del brazo con suavidad. Vamos, mamá. No mereces estar aquí un minuto más de lo necesario. Asentí. Detrás de nosotros, el murmullo seguía, como un eco de todo lo que había quedado atrás. Caminamos hacia el ascensor, sin mirar atrás. Antes de entrar, me detuve y volví la vista un instante. Beatriz estaba de pie, sola, con las manos temblorosas. No sentí rencor, solo una tristeza profunda. A veces la derrota no viene por falta de fuerza, sino por no saber amar. Entré al ascensor. Las puertas se cerraron despacio y en el reflejo del cristal vi mi propio rostro tranquilo, como si el dolor se hubiera disuelto en la luz. Era el principio de mi libertad. ¿Y tú, habrías tenido el valor de exponer la verdad frente a todos, aunque eso significara romper definitivamente con tu familia? El ascensor se detuvo, pero el murmullo del vestíbulo seguía flotando en el aire como una corriente invisible. Al salir, pude sentir cómo todas las miradas se dirigían hacia nosotros. El brillo del mármol parecía más intenso bajo la luz del mediodía. Los huéspedes, con sus trajes impecables y joyas discretas, fingían estar ocupados, pero observaban cada movimiento. Alejandro me tomó de la mano. «Mamá, quédate conmigo», susurró. Yo asentí, tratando de mantener la calma. No quería venganza, solo quería que la verdad tuviera voz. Beatriz estaba de pie frente a la recepción, con la cara pálida y los labios apretados. Su madre intentaba hablarle, pero ella no la escuchaba. Alejandro caminó hasta el centro del vestíbulo, ese mismo lugar donde, 2 días atrás, yo había sido humillada. Su postura era firme, el rostro sereno. «Quiero decir algo sobre mi madre», dijo, sin levantar demasiado la voz. Aún así, todos lo escucharon. El silencio fue inmediato, casi reverencial. Incluso el pianista del bar detuvo la melodía que tocaba. Mi respiración se hizo más lenta. Sentí como mis manos sudaban, pero no me moví. Alejandro continuó. A veces el dinero, los viajes y el lujo hacen que la gente olvide lo que realmente importa. Este lugar, tan elegante, tan perfecto, se convirtió en escenario de una vergüenza que nunca debió ocurrir. Giró hacia mí.
Mi madre fue excluida de este viaje por la persona que más debía respetarla. Un murmullo recorrió la sala. Beatriz dio un paso atrás, como si el aire se le acabara. Manipularon correos, cambiaron fechas, mintieron. Todo para que ella creyera que no era bienvenida. Su voz sonaba clara, sin odio, solo con esa fuerza que nace de la verdad. Pero la verdad siempre encuentra la forma de abrirse paso, incluso entre el mármol y los perfumes caros. La gente lo escuchaba atenta. Algunos asentían, otros miraban a Beatriz con una mezcla de lástima y desaprobación. Yo bajé la vista, con el corazón acelerado. No era fácil escuchar mi propia historia contada en público, pero por primera vez, no me avergonzaba. Beatriz intentó hablar, pero su voz tembló. Mentira, gritó. Eso no es cierto. Alejandro no respondió. Solo miró al gerente, quien sacó los documentos del maletín y los mostró al público. Aquí están las pruebas, las transferencias, las cancelaciones y los mensajes enviados desde su cuenta. El gerente hablaba con voz firme, sin dramatismo. Era la verdad desnuda, imposible de refutar. El silencio volvió a apoderarse del lugar. Incluso el sonido del aire acondicionado parecía detenido. Yo miré a mi hijo y vi en su rostro algo que me rompió y me sanó al mismo tiempo. Respeto. Ese respeto que había perdido hace años, cuando permití que otros decidieran mi valor. Beatriz bajó la cabeza, y su madre comenzó a llorar en silencio. Era una escena extraña, casi teatral, pero demasiado real para ser fingida. Alejandro respiró hondo y dijo: «Esto termina hoy». Cada palabra cayó como una piedra sobre el suelo de mármol. Nadie se movió. Nadie se atrevió a romper ese silencio sagrado. Sentí que las piernas me temblaban. Apoyé una mano sobre el mostrador para no caer. El gerente me ofreció un vaso de agua, pero lo rechacé con una sonrisa. No quería parecer víctima. Quería que todos vieran que seguía de pie. Alejandro se giró hacia mí. «Mamá, este viaje era para reconectarnos. Y hoy, frente a todos, quiero pedirte perdón». Su voz se quebró apenas, y eso bastó para hacerme llorar. No de tristeza, sino de alivio. Un aplauso tímido rompió el silencio. Luego otro, y otro más. No supe quién empezó, pero en segundos todo el vestíbulo aplaudía. No por mí, sino por la verdad. Beatriz se cubrió el rostro, avergonzada. Alejandro me abrazó fuerte. «Ya está, mamá. Ya pasó». Le acaricié el cabello como cuando era niño, temblando de emoción. «No, hijo, apenas comienza». Me separé un poco y miré alrededor. Los rostros desconocidos me sonreían. Sentí, por primera vez en años, que pertenecía a algún lugar. El gerente se acercó y susurró: «La suite imperial sigue lista para ustedes, señora». Asentí, todavía con lágrimas en los ojos. Alejandro sonrió, agotado, pero en paz. Caminamos hacia el ascensor. Mientras las puertas se cerraban, miré por última vez el vestíbulo donde todo había cambiado. Ya no era el escenario de mi humillación, sino el lugar donde recuperé mi dignidad. Y supe, sin decirlo, que la vida acababa de girar a mi favor. Cuando los aplausos se desvanecieron, el silencio volvió a caer sobre el vestíbulo como una manta pesada. Alejandro seguía de pie frente a todos, con la frente en alto y las manos temblorosas. Yo lo miraba con el alma desbordada. No había oro, ni joya, ni lujo capaz de igualar el valor de lo que acababa de hacer. En su voz había verdad, en su postura, justicia. Por un momento, olvidé el dolor pasado. Solo vi a mi hijo convertido en un hombre digno. El mismo que un día prometí criar con principios y que, aunque se perdió un tiempo, había encontrado el camino de regreso. Beatriz respiraba agitadamente. Su rostro, maquillado con perfección, parecía una máscara rota. «Así es como quieres que me recuerden», dijo con voz entrecortada. Alejandro la miró con calma. «No, Beatriz. Quiero que te recuerden como alguien que tuvo la oportunidad de hacer lo correcto y la desperdició». Ella retrocedió, tropezando con su propia bolsa de diseñador. Su madre intentó acercarse, pero ella la apartó con brusquedad. «No me toques», murmuró,
con la dignidad hecha pedazos. El aire del vestíbulo era espeso, casi irrespirable. El gerente intervino, intentando suavizar el momento. Señores, si desean resolver el resto de los asuntos financieros, puedo acompañarlos a la oficina. Alejandro negó con la cabeza. No hay nada más que resolver. Todo está cerrado. Y entonces sacó del maletín el último documento. Esto es una carta notariada. Desde hoy, mamá es mi única beneficiaria en todas mis cuentas y propiedades. Beatriz se quedó inmóvil, sin palabras. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó. Que el respeto que me diste se acabó junto con tu mentira. El murmullo entre los presentes creció. Algunos empleados se detuvieron en la entrada del restaurante para mirar la escena. Las lámparas de cristal lanzaban reflejos dorados sobre las paredes, como si todo el lujo del lugar fuera testigo mudo de mi redención. Yo no sabía si sentirme orgullosa o abrumada. Nunca había querido dinero, solo amor. Pero el respeto, esa palabra tan simple, se había vuelto mi tesoro más valioso. Alejandro colocó la carta sobre el mostrador. No es castigo, es consecuencia, dijo. Su voz resonó firme, sin odio, sin duda. Beatriz soltó una risa amarga, la última que le quedaba. Te van a dejar, Alejandro. Todos esos negocios, tus amigos del club privado, nadie respeta a un hombre que se deja manipular por una vieja. Las palabras me golpearon, pero mi hijo no se inmutó. No me manipula, me enseña, respondió. Tú nunca entendiste eso, Beatriz. Confundiste el lujo con valor. Y lo único que vale, realmente, es la dignidad. Esa frase atravesó la sala como un cuchillo limpio. Nadie se atrevió a decir nada. Ella se quedó quieta, con los ojos vidriosos. Así me pagas todo lo que hicimos juntos. Alejandro la miró sin rabia. Así te despido. Con la verdad. El gerente, con su compostura profesional intacta, bajó la cabeza en señal de respeto. ¿Desean que llame un transporte para la señora?, preguntó. Beatriz giró el rostro hacia mí. Por primera vez, no vi odio en sus ojos, sino un rastro de miedo. Bajé la mirada. No podía disfrutar su caída, solo lamentar que el amor se hubiera convertido en guerra. Alejandro se volvió hacia mí. Mamá, nos vamos. Yo asentí, todavía temblando. A mi alrededor, la gente comenzaba a dispersarse, como si el espectáculo hubiera terminado. Pero para mí, era recién el inicio de algo nuevo. Caminamos juntos hacia el ascensor. Cada paso resonaba en el mármol con un eco de liberación. Beatriz seguía ahí, inmóvil, viendo cómo nos alejábamos. Sentí una punzada en el pecho, no por compasión, sino por el recuerdo de lo que alguna vez fue familia. Al entrar al ascensor, el reflejo de nuestras siluetas en el cristal me conmovió. Alejandro cerró los ojos y apoyó la frente contra la pared. No fue fácil, mamá. Nada que vale la pena lo es, respondí. El ascensor comenzó a subir lentamente. Afuera, la luz del mediodía bañaba el vestíbulo. Los últimos murmullos se disolvieron en el aire. En el espejo del ascensor, vi mi rostro tranquilo, distinto. Ya no era la mujer que pedía permiso para estar. Era alguien que había aprendido a ser sin disculparse. Cuando las puertas se abrieron, un aire nuevo nos envolvió. Vamos a nuestra suite, mamá. Lo que viene ahora es solo para nosotros. Su voz sonaba cansada, pero limpia, libre. Caminé a su lado, con el alma ligera. El sonido de las olas llegaba desde la terraza, mezclado con la música suave del lobby. Detrás de nosotros quedaba todo, el engaño, la vergüenza, el miedo. Frente a nosotros, la paz. Cuando regresamos a la suite imperial, el silencio me recibió como un abrazo. Todo estaba tal cual lo habíamos dejado, las cortinas abiertas, el aroma a jazmín flotando en el aire, las copas vacías sobre la mesa de cristal. Pero algo había cambiado. Ya no era el lujo lo que me impresionaba, sino la paz que habitaba ese espacio. Alejandro se quitó el saco y se dejó caer en el sofá, agotado. No recuerdo la última vez que respiré tan tranquilo, dijo. Me acerqué al ventanal. El mar brillaba con un tono dorado que parecía recién inventado.
Me quité los zapatos y caminé descalza sobre la alfombra espesa. Sentí el terciopelo bajo los pies. Esa suavidad que antes me parecía ajena, ahora me resultaba cálida, casi familiar. Me detuve frente al espejo dorado, el mismo que había reflejado mi miedo unos días atrás. Ahora devolvía una imagen distinta. Mi cabello despeinado, mis ojos hinchados, mi rostro cansado, pero sereno. No era belleza lo que veía, era dignidad. La dignidad de quien sobrevivió al desprecio y salió más limpia. «Te ves diferente, mamá», dijo Alejandro. «Te ves libre». Él se levantó y se acercó con una sonrisa. «Quería mostrarte algo». Sacó del bolsillo un sobre pequeño y lo puso en mis manos. «¿Qué es esto?» «Ábrelo», respondió. Dentro había 2 pulseras del spa de lujo y una nota con su letra. «Este viaje es solo para nosotros». Sin ruido, sin pasado. No pude evitar reír entre lágrimas. «No necesitabas todo esto, hijo». Él negó con la cabeza. «Sí lo necesitaba. No para compensarte, sino para verte sonreír otra vez». Sentí que el corazón me dolía de tanta ternura. Nos sentamos juntos en la terraza. El aire era tibio, con ese olor salado que siempre me había recordado los veranos de su infancia. «¿Recuerdas cuando veníamos al mar y decías que querías vivir cerca del agua?», me preguntó. Asentí. «Decías que el mar curaba todo». «Y tenía razón», respondí, sonriendo. Miré hacia el horizonte. La línea del cielo se fundía con el agua como si el tiempo no existiera. Todo era luz, todo era calma. Por fin, el ruido del pasado se había quedado atrás. Alejandro pidió servicio al cuarto. En minutos, una camarera subió una bandeja con frutas frescas, 2 copas de champaña y una jarra de agua con hielo. «A nombre de la señora Campos», dijo ella con una sonrisa amable. Sentí algo extraño al escuchar mi nombre pronunciado con tanto respeto. Era un simple detalle, pero me estremeció. Cuando se fue, brindamos. «Por ti, mamá», dijo él. «Por lo que nunca debí permitir que te quitaran». «¿Qué cosa?», pregunté. «Tu dignidad». Tomé un sorbo de champaña. Las burbujas me hicieron cosquillas en la lengua. Reí, no por alegría exagerada, sino por alivio. Alejandro puso música suave, un bolero antiguo que solíamos cantar cuando él era niño. Cantamos juntos, despacio, desafinando en algunas partes. Fue un instante tan simple, pero tan perfecto, que deseé poder congelarlo. La suite, con su decoración elegante y su vista infinita, parecía ahora un santuario, no un premio. Había aprendido que el lujo verdadero no estaba en las cosas, sino en la paz que uno siente cuando deja de pelear por amor. El sol comenzó a ocultarse. Las sombras se alargaron sobre el mar, y la habitación se tiñó de un tono dorado y melancólico. Me quedé observando el reflejo del cielo sobre las copas vacías. «Hijo, ¿sabes qué pienso?», dije. «Que el respeto no se exige, se inspira. Y tú me lo devolviste con acciones, no con palabras». Él me miró con ternura. «Aprendí de ti, mamá. Siempre fuiste mi ejemplo, aunque tardé en entenderlo». Sentí una lágrima rodar por mi mejilla. Esta vez, no era de tristeza. Era gratitud. Nos quedamos callados un rato. El sonido de las olas era lo único que rompía el silencio. Me di cuenta de que todo el dolor había valido la pena, porque me trajo a este momento, a esa terraza, a esa paz. Cerré los ojos y respiré el aire húmedo del Mediterráneo. Era como si cada respiración limpiara los restos del pasado. Cuando los abrí, Alejandro estaba observándome con una sonrisa leve. «¿Lista para el paseo en barco mañana?», preguntó. Asentí. «Lista para todo lo que venga». La noche cayó despacio. Encendimos una lámpara en la terraza y seguimos hablando, riendo, recordando cosas que habíamos olvidado. Afuera, la ciudad seguía viva, pero dentro de esa suite el tiempo se detuvo. Todo lo que había dolido se volvió enseñanza, todo lo que había pesado se volvió luz. Me recosté en la silla, mirando las estrellas. Por primera vez en años, me sentí dueña de mí misma. No porque el mundo me lo diera, sino porque había aprendido a no pedir permiso para existir. «¿Y tú?
¿Alguna vez tuviste que levantarte del lugar donde te hicieron sentir pequeña? Si hoy te sientes olvidada, rechazada o cansada de dar sin recibir, por favor, detente un segundo y respira. No todo lo que perdiste fue un castigo. A veces, la vida te vacía los brazos para que los llenes de ti misma. Tú, que criaste, cuidaste, cocinaste, diste amor cuando nadie te lo pedía, no eres invisible. Eres raíz, abrigo, historia viva. Y aunque el mundo parezca haberte dejado atrás, aún hay belleza esperándote. Nunca olvides esto, la dignidad no envejece. Y cuando aprendes a caminar sola, con el alma erguida, el universo entero te abre paso. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos como este, porque mereces recordarte lo valiosa que eres. ¿Crees que esta historia fue intensa? Entonces espera ver lo que sucedió cuando una nuera se atrevió a decirle a su suegra, frente a todos, «Ni tu hijo te quiere aquí». Ella no respondió con gritos, respondió con elegancia. Y cuando el recepcionista anunció «Su suite está lista», el silencio lo dijo todo. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi nuera me dijo, «Ni tu hijo te quiere aquí». Y me reí cuando el recepcionista gritó, «Su suite está lista». Porque su final es tan poderoso, que no podrás dejar de pensar en él. El ascensor se abrió con un sonido suave, pero detrás de ese silencio quedaba todo lo que habíamos enfrentado. Alejandro caminaba delante de mí, con el rostro sereno pero los hombros tensos. En el pasillo, el gerente y 2 empleados esperaban discretamente. «Todo está listo, señor García», dijo uno de ellos. «El transporte para la señora Méndez y su familia llega en 15 minutos». Sentí un nudo en la garganta. No por pena, sino por el peso de la justicia que, aunque necesaria, siempre duele. Era el final de una historia que había empezado con desprecio y terminaba con distancia. Cuando llegamos al vestíbulo, el ambiente era diferente. Ya no había público, solo el eco de lo ocurrido. Beatriz estaba sentada en uno de los sillones de terciopelo, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Su madre la observaba en silencio, mientras su padre firmaba unos documentos frente al gerente. Alejandro se acercó despacio. «El vehículo te espera afuera». Ella levantó la vista, y por un instante, vi en sus ojos algo parecido al rencor y al vacío mezclados. «¿Así termina todo?», preguntó. «Así empieza lo que tú elegiste», respondió él sin titubear. Su voz era tranquila, sin rastro de ira. «No hay cuentas pendientes ni dinero que te deba. La tarjeta del banco ya fue desactivada y los fondos transferidos. No es castigo, Beatriz, es consecuencia». Ella se levantó de golpe, con la mirada encendida. «Tú no puedes dejarme así». Alejandro respiró hondo. «Ya lo hice». Fue entonces cuando noté algo. El silencio no era humillante, era liberador. Lo que antes dolía, ahora solo pesaba como una hoja cayendo. Todo ese lujo, esos muebles caros, las flores frescas, de pronto me parecieron testigos de una victoria silenciosa. Beatriz se acercó a mí. «Estás feliz ahora, Mercedes», me dijo con voz rota. «Te sientes vengada». La miré a los ojos y negué con suavidad. «No, hija. No hay venganza en mí. Solo cansancio. Y a veces el cansancio es más fuerte que el odio». Ella me sostuvo la mirada unos segundos, pero la bajó enseguida. Había perdido algo más que privilegios. Había perdido el respeto, y eso no se recupera con dinero. En ese momento, entendí que el verdadero poder no está en dominar, sino en mantenerse de pie cuando los demás esperan verte caer. El chofer del hotel entró y anunció con discreción: «El vehículo está afuera». Alejandro hizo un gesto al gerente, quien asintió. Beatriz tomó su bolso de diseñador y se dirigió hacia la puerta sin decir palabra. Su madre fue detrás de ella, llorando en silencio. Su padre se detuvo frente a mí y con voz baja murmuró: «Perdónela, señora Campos. No todos tenemos la fortaleza que usted tiene». No supe qué responder. Solo incliné la cabeza con respeto. La vida, pensé, siempre pone a cada quien en su sitio, aunque a veces tarde demasiado. Cuando salieron, el sol les dio de lleno.
Vi cómo el reflejo del parabrisas las cegaba por un segundo antes de subir al vehículo. Las puertas se cerraron, y el sonido del motor alejándose me resultó casi simbólico, como si el pasado se estuviera yendo con ellas. Alejandro me tomó del hombro. «Se acabó, mamá». Lo miré y sonreí con tristeza. «Nada se acaba, hijo. Solo cambia de lugar». Él suspiró, aliviado. Por primera vez en mucho tiempo, supe que ambos estábamos aprendiendo a soltar. El gerente se acercó y me ofreció una copa de agua con rodajas de limón. «Señora Campos, el spa está disponible si desea relajarse». La suite ya fue preparada nuevamente. Su tono era amable, casi cálido. «Gracias», respondí. «Pero creo que lo único que necesito ahora es silencio». Caminamos hacia el ascensor sin prisa. El sonido de mis tacones sobre el mármol era diferente. No resonaba como antes, no pesaba. Cada paso parecía cerrar un círculo que había permanecido abierto durante años. Antes de entrar, volví la vista hacia el vestíbulo. El mismo lugar donde había sido humillada ahora me devolvía una imagen distinta. Una mujer erguida, vestida con sencillez, pero rodeada del respeto que nunca se compra. Alejandro tomó mi mano. «¿Sabes qué pienso?», dijo. «Que el lujo no está en lo que se tiene, sino en lo que ya no nos hace falta». Sonreí, sintiendo una paz nueva. Tenía razón. El lujo real era haber sobrevivido a tanto dolor sin convertirme en lo que me hirió. El ascensor se cerró tras nosotros. El reflejo del cristal nos mostró juntos, madre e hijo, en paz. El peso de los años, las humillaciones, los silencios, todo se quedaba abajo, disuelto entre el mármol y el perfume caro del hotel. Cuando las puertas se abrieron nuevamente, respiré profundo. «Vamos, hijo. Ahora sí, quiero ver el mar». A vida ensina, más nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.